es justamente viendo en esas victorias cómo el Señor nos da vida eterna. Y el tema se llama la eternidad es hoy, ya la tenemos. Si tú has entregado tu vida al Señor, crees en Cristo como tu Señor y Salvador, fuiste a Él arrepentido para pedir perdón por tus pecados, entonces tienes vida eterna, pero la vida eterna ya la tienes hoy. No hay que esperar a estar en el cielo para tener vida eterna. Y tenemos que aprender entonces a vivir de esa eternidad que el Señor nos pone cuando estamos en Cristo. Y no me di cuenta, pero cuando puse el título del mensaje de hoy, que en realidad fue como una conclusión o un resumen quizás que uno ve en el texto que vamos a ver, después me acordé que aparecía en una canción. Me vino a la mente una canción. Mario Rubén González, ¿quién lo ubica? Nadie. Mario Rubén González, ¿no? Jairo. Ah, bueno, ese es el verdadero nombre de él. Es un joven de 76 años, compositor y cantante argentino, que hizo una canción que se llama El Valle, no, sí, El Valle y el Volcán. Y en parte de la letra dice, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. ¿Se puede derrotar al tiempo, no? Bueno, todos los que viven bajo el sol piensan que sí, y que podemos arreglar lo que está pasando en el tiempo, en nuestras vidas, a pesar de que está pasando, como que si fuéramos jóvenes siempre. Es como el sueño del hombre, ¿no? No podemos derrotar al tiempo. Dios nos puso a vivir en este tiempo y vimos en la lectura que el pasaje está enfocado en capítulo 12, versículo 1, dice, ¿cómo comienza? Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿A quién está dirigido el pasaje? Y le dice, a los jóvenes. Y yo le digo, no, está dirigido a todos que, sabiendo quién es Dios, olvidan quién es Dios y quieren vivir bajo el sol. Y se olvidan de la eternidad que Él puso en nuestros corazones. Y lo dice en el capítulo 3 de este libro también Salomón. Y la idea es que va a usar esta imagen de la juventud y también va a terminar hablando de la imagen de la vejez, para decir cómo debemos vivir este tiempo. Y ahí está el consejo, ya terminando, Salomón de escribir este libro cuando él ya está también terminando sus días. A veces nos gustaría que el tiempo no avance, ¿cierto? Incluso hay ocasiones, estamos en el lugar y decía, ojalá estuviéramos siempre acá y el lugar es transitorio, porque estamos en una situación placentera que nos gusta, viendo algo precioso, disfrutando de algo bonito, ojalá esto durara para siempre. Pero dura lo que, o menos de lo que dura una flor. Situaciones que nos gustaría que fueran siempre, pero son pasajeras y pasan a ser después buenos recuerdos, lindos recuerdos. O la edad, no nos gustaría que pasara y pasaran los años. Y es interesante porque cuando uno ya es mayor, y lo digo por experiencia, aunque no me crean, eh, me creen, eh, empieza a decir, ojalá cuando yo era joven hubiese tenido la sabiduría que tengo, no es que tenga mucha, pero cuando joven tenía menos. ¿Por qué? Porque podría hacer tantas cosas que veo que a lo mejor no puedo hacer hoy. Pero el Señor tiene sus tiempos y dice, no, no, no se trata de mirar las cosas de esa manera, sino que Dios pone cada tiempo para que Él te use en ese tiempo, en la condición que tú estás, porque por algo te dio lo que tú tienes hoy. Aprovecha ese tiempo. Y por eso usar la analogía del joven y la analogía del mayor. No vamos a decir viejo, ¿cierto? No. Pero es un tema interesante porque el tiempo avanza y de alguna manera, bajo el sol, complica al ser humano.
Y hay muchas películas, canciones del tema. Rubén Darío, principio del siglo XX, escribió, ¿le suena esta frase? Juventud, divino tesoro. Yo cuando era niño escuchaba mucho esto de los mayores, y te miraban y decían, juventud, divino tesoro. Y yo decía, ¿para qué dicen eso? Porque uno cuando joven no lo entiende. Lo que no te decían es cómo sigue el poema. Dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Wow. Es un poema que se llama Canción de otoño en primavera. Y el título es interesante, ¿no? ¿Qué pasa en el otoño? Sacar las hojas de los árboles. ¿Y qué pasa en primavera? Todo lo contrario. Ahora, estamos en primavera cuando debiera estar todo florecido, pero estamos viviendo como un otoño. Esa es la idea del poema y contrasta entonces esto de cómo va pasando o cómo estamos viviendo lo que estamos pasando en la vida a través de los años. Juventud, divino tesoro. Y el pasaje que vamos a considerar hoy es una reflexión, como les dije, casi propia, ¿no? Que hace Salomón al final de sus días. Y el resumen, si quieres, de todo el pasaje están los versículos 7 y 8 del capítulo 11 y dice, suave ciertamente es la luz. Y la idea aquí es, uno dice, ¿cómo va a ser suave si no se puede tocar? Sí, también la palabra en el hebreo tiene la intención de decir dulce o placentera. Y no solo la luz en sí, sino que todo lo que aporta la luz. Porque esa es la luz donde podemos disfrutar, por ejemplo, los paisajes, ¿no? O podemos disfrutar paisajes de noche. No. A veces uno va manejando en la carretera y ve lindos paisajes de día, no de noche. ¿Sí? Y entonces la idea es que la luz te permite disfrutar de más cosas que si no tuvieras la luz. A eso se refiere el texto. Recordamos que esto es poesía hebrea. Entonces no necesariamente es literal lo que dice la palabra, sino que lo que quiere reflejar a través de esta analogía. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol o todo lo que, interesante, Dios nos ha dado bajo el sol, porque Dios da cosas buenas. No olvidemos eso, Dios da cosas buenas. Eh, pero, hay un pero. A mí le gustan los peros. Este no es de los que gustan. Pero aunque un hombre viva muchos años, o la idea, si un hombre que vive muchos años y que en todos ellos tenga gozo, que se acuerde, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. No todos los días van a ser soleados, van a haber días nublados. Todo cuanto viene es vanidad. Y como le decía, esta es la síntesis del consejo de Salomón al final, ya casi. Dice que Dios nos ha dado todo lo que es agradable y placentero para que lo disfrutemos. ¿Cuándo? Hoy. ¿De dónde viene? De Dios. Entonces, que disfrutemos en esta vida todas las cosas que Dios nos dio, pero conforme a como Dios lo dio. Por eso que, y vamos a ver que el versículo clave de toda esta porción es, acuérdate de tu Creador. En Génesis dice que Dios cuando terminó la creación dijo que todo fue hecho perfecto, bueno y perfecto en gran manera, ¿no? ¿Había algo malo ahí? No. No es como lo conocemos hoy. Sí es como Dios da las cosas. Y Salomón ahora nos dice que disfrutemos todas las cosas que están aquí bajo el sol, pero no de cualquier manera. No es para hacer lo que se nos ocurra, sino Salomón no hubiese dicho, el mismo Salomón, al principio del libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Considera a Dios en todo eso. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O dicho de otra manera, en el pasaje de Eclesiastés, disfruta de todas las cosas que Dios te da en esta vida, pero no insensatamente, sino sé sabio, porque todo eso viene
de Dios, incluyendo esa sabiduría de disfrutar lo que Dios te da. Disfruta a más no poder, sabiamente. Y por eso vas a usar la figura del joven como si pudieras hacerlo todo y aprovecha este tiempo donde puedes hacer todo lo que Dios te da, porque van a venir tiempos en que no vas a poder hacer todo lo que quieres, sino también cosas buenas en lo que Dios te da. Y tienes que adecuarte a los tiempos que Dios te da. Y es una realidad que nuestra vida tiene un fin, pero también es una realidad que Dios nos dio sentidos, ¿sí? Somos seres sensoriales. Podemos ver una cantidad de colores, millones de colores, con nuestros ojos y distinguir, las mujeres son más buenas en eso, ¿no? Entre un naranja pálido y un naranja menos pálido, no sé. Para los hombres tenemos tres colores básicos y se acabó el cuento. Pero podemos distinguirlo y disfrutar los colores, ¿o no? Un arco iris, que por lo menos en nuestra ciudad no es tan común ver un arco iris, ver todos los colores, y estoy hablando solamente de los colores respecto del sentido de la visión. Pero tenemos otros sentidos, ¿no? El gusto. Y hay comidas que nos gustan más que otras y podemos disfrutarlas, quizás no sea buena hora, la hora para hablar de comida, pero o ir a la panadería y comprar un pan calentito. No, es malo. Eh, o sabores que nos traen recuerdos de la niñez. Todas esas cosas nos dio el Señor para disfrutar lo que Dios nos da. Y vamos entendiendo entonces cómo va esta idea. Y también, por supuesto, como dije, nos da la capacidad de gozar las cosas que Dios nos dio. Y tú puedes ver a alguien sonriente y ves la comisura de la sonrisa y te das cuenta que está gozando de lo que Dios le dio. Nos dio hasta eso, el poder compartir juntos las cosas que Dios nos da, compartir tiempos que Dios nos da y también esta capacidad de poder relacionarnos unos con otros. Esa la dio el Señor, porque el Señor quiere primeramente que nos relacionemos con Él, porque Él quiere relacionarse con nosotros, para eso nos creó y nos dio esa capacidad de relacionarnos y podemos hacerlo unos con otros. Y es genial, ¿o no? Poder hacerlo. Imagínate vivir solo en una isla. No, ¿cierto? Necesitamos a alguien, porque eso puso el Señor también en nuestra eternidad, el poder, esa capacidad de poder relacionarnos. Pero no es mucho más allá, y eso es lo que va a decir el versículo 8, que aunque vivamos muchos años y podamos gozarnos de todas las cosas en todos esos años, van a venir días nublados. Entonces, no disfrutemos las cosas por las cosas, eso es vanidad, esa es la idea del versículo 8, sino que disfrutemos las cosas de Dios en el tiempo de Dios. Y cuando digo las cosas de Dios, no estoy hablando bajo el sol, ese es el contexto del libro de Eclesiastés, no estoy hablando de cosas espirituales que sí, podemos gozarnos, sería bueno, siempre, sino también de las cosas que nos permite Dios tener, familia, casa, trabajo, auto, tiempos de ocio para ver fútbol, qué sé yo. Disfrutemos esas cosas que Dios nos da bajo el sol, porque también vienen de su mano, siempre y cuando no vayan en contra de Dios, ¿se entiende la idea? Buscar estas cosas que, disfrutar, digamos, estas cosas que Dios nos da fuera de tiempo, bajo el sol, es vanidad. Sería muy ridículo que un hombre de 65 años se vista como de 15, ¿sí? Y al revés, que uno de 15 actúe como de 60. No, cada cosa tiene que ir en su tiempo. Y estoy usando esos ejemplos porque eso es lo que está en el contexto de la ilustración que está haciendo Salomón. Entonces es según el Señor en el tiempo que te da el Señor, y lo dice el mismo el libro, en el capítulo 5, vayamos allá, versículo 18.
y 19, dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, lo que estábamos conversando recién. No es que yo lo haya inventado, está aquí en el texto. Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. ¿Cuál es el bien del trabajo? Todo lo que podemos comprar por lo que nos reporta el trabajo, ¿sí? Y podemos disfrutar de esas cosas todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Cómo dice? Todos los días de su vida que Dios le ha dado. En este tiempo, la eternidad es hoy. Salomón lo dijo antes. Y podemos disfrutar de todas esas cosas porque Dios las da. Asimismo, dice después, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Es un regalo del Señor. No lo desprecies, disfrútalo, porque es de Él. Y en el capítulo 6, que no lo vamos a leer, va a decir que hay personas a quien Dios no le da este don de disfrutar eso. Y es terrible. Eh, ¿De qué cosa tenemos que gozarnos? ¿En qué cosa tenemos que deleitarnos? Y vamos al libro anterior de Salomón, Proverbios, capítulo 5, versículo 18, va a decir, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Gózate con ella. ¿Cuándo? Todo el tiempo que estés con tu mujer, para siempre. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y tenemos entonces, y empezamos a entender cómo el Señor nos da de lo que Él nos da para disfrutar lo que Él nos da. Capítulo 10, seguimos en Proverbios, versículo 1, ¿sí? Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Alégrate en tu hijo conforme a cómo tú estás enseñándolo en los caminos del Señor, en lo que es recto, porque eso te va a dar deleite, porque Dios lo provee. No desprecies la enseñanza del Señor y que tu hijo sea un necio, porque eso te va a traer calamidad. Por un lado es una advertencia, pero por otro lado es disfruta lo que Dios puso delante de ti. Que tengas hijos para que los críes. eh, Enseña a tu hijo en la palabra con el versículo y después no se apartará de ella. No es una promesa, ¿sí? Es un proverbio. Instruye al niño en su camino. ¿Para qué? Para que puedas gozar de la bendición de tener un hijo que busca al Señor y que entiende las verdades de una vida recta. Y ahí está el concepto entonces de ese versículo. Capítulo 17, Proverbios otra vez, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y la idea es que el Señor te da todo lo que te da para que tú te deleites, disfrutes, tengas placer de las cosas que el Señor te da y las disfrutes con gratitud, no quejándote. Porque yo puedo disfrutar un tiempo de algo y estar feliz, pero cuando termina ese algo decir, pero se acabó. Y viene la queja. Y ese versículo está diciendo, no, no. Tú reconoce que es el Señor el que te lo da y disfrútalo, solo disfrútalo. Y a eso estamos llamados vamos a volver ahora a Eclesiastés, en el texto que estamos considerando. Dios te da cosas en abundancia para que las disfrutes, para que te deleites. Y esto no solo lo dice Salomón, lo dice Pablo a Timoteo en la primera carta en el capítulo 6. ¿Qué cosas te da Dios? Todas aquellas que tú puedes disfrutar. ¿Y cómo te las da? En abundancia. Tenemos claro entonces el resumen del texto y necesitamos saber cómo vamos a vivir entonces esta vida deleitándonos de las cosas que Dios nos da. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 9. Tenemos un mandato. Acá hay una orden de Dios. Alégrate.
Bueno, no con esa voz, porque suena como, oh, no. Alégrate, ¿sí? Te da el tiempo para hacerlo. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. En el tiempo que Dios te lo da, alégrate, ¿sí? Usando esta figura del joven que puede alegrarse de todo, haciendo de todo porque tiene la capacidad de hacerlo. A eso está usando la figura de la juventud. Pero para los jóvenes, háganlo. Los jóvenes son divertidos, ¿no? Les gusta divertirse y todo eso. Bueno, disfrútenlo lícitamente. Es la idea, ¿no? Usando como ejemplo está usando como ejemplo entonces la lozanía de la juventud. ¿Sabe lo que es lozanía, no? Lozanía es vigor, vitalidad, juventud, todas esas cosas, pero ahora en una sola palabra. Imagínate, el Señor nos da lenguaje para disfrutar de Él, que en una sola palabra podamos tener muchas cosas. Podemos disfrutar todo, ¿cierto? La vida es para disfrutarla. Para eso nos dio vida el Señor y cosas para disfrutar en esta vida. Y a la juventud le gusta pasarlo bien. La juventud generalmente es alegre y no mide a veces hasta dónde puede llegar por hacer cosas para pasarlo bien. Por lo menos yo me acuerdo de esos tiempos. Y a veces uno incluso puede llegar a ser temerario, ¿sí? No considerar si hay o no un peligro. Total, bueno, si lo vamos a pasar bien. Y hay límites. Y yo tengo que aprender desde joven cuáles son esos límites. Por eso, consejo para padres. El niño y el adolescente necesita guía. ¿Por qué? Porque va a tender a la temeridad. O va a querer hacer cualquier cosa porque va a decir, es mi vida. ¿Sí? Necesita guía y consejo con autoridad. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas cuando uno es joven. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Estamos leyendo el texto. ¿Qué más nos aconseja Salomón? Versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud, ¿sí? Disfruta todo lo que puedas disfrutar y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Oh, ¿y el corazón cómo es? Aquí tenemos el problema, o podríamos tener un problema, si no he educado mi corazón en los caminos del Señor. ¿Qué dice después? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y ahí termina el consejo del alégrate joven en los días de tu juventud. Pero ten cuidado porque tus acciones tienen consecuencias, que pueden ser buenas o pueden ser malas. No seas temerario. Considera las consecuencias de tus acciones. Y la idea no es que tú tengas una especie de espada de Damocles pendiendo de un hilo sobre tu cabeza, que si hiciste algo malo va a caer. No. La idea es considéralo porque es la única forma en que vas a disfrutar realmente de lo que Dios te da. Porque lo otro te va a traer perjuicio, te va a traer problemas, te va a traer aflicción. Y Salomón sabe bien de eso, porque él disfrutó de todo lo que él quiso y no le fue bien. Y perdió mucho de lo que Dios le dio. Él sabe por qué está diciendo este consejo. Hay límites, hay consecuencias, no lo olvides. De hecho, termina eh, en el 12:10, perdón, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todos vamos a pasar por un juicio y Dios conoce todas las cosas que vamos a pasar en ese juicio, ¿no? Sabe todo lo que nosotros estamos haciendo y Dios nos advierte acerca de eso, ¿no? Hebreos capítulo 4, toda la palabra de Dios, ¿sí?
es viva y eficaz. ¿Recuerda ese texto? ¿Sabes cómo empieza? En el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, en aquel disfrutar de las cosas con el Señor, en comunión con el Señor, del gozo que nos da para deleitarnos en todo lo que Él nos da, es un poco la idea, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y estaba citando la desobediencia de Israel en el desierto como ejemplo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ahí caemos en ese texto. Sabemos entonces cuál es el contexto. ¿Qué quiere Dios? Que disfrutemos las cosas que Él nos da. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios sabe. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O dicho de otra manera, tú puedes decir, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero te va a llegar la factura. Puedes hacer lo que tú quieras, en lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es para que tú lo disfrutes. Y no vas a disfrutar de manera más grande que lo que Dios te da. ¿Cuesta entenderlo? Sí, porque nuestra carne tira a lo contrario, a separarnos de Dios, a decir, no, yo prefiero disfrutar cosas que si bien están bajo el sol, ojalá estuvieran bajo cuatro paredes para que nadie las vea. Entonces, ¿quién va a saber? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Va a pasar factura. Con mayor razón, padres, instruyamos a nuestros hijos para que aprendan esta verdad. Pero si nosotros vamos a instruir a los hijos para que aprendan esta verdad, ¿en qué verdad tenemos que andar nosotros? Alégrate en los días de tu juventud. Aprende a disfrutar las cosas que Dios te da como Dios nos da, para poder enseñar a tus hijos lo mismo. Quita pues, dice el versículo 10, 11:10, de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Porque esto de querer vivir mi vida como yo quiero, ¿me va a hacer caer en qué? Cuando no me resultan, cuando te dicen que no. ¿Qué hacen los niños cuando le decimos que no? Ahí está la idea, ¿no? Y los jóvenes, esos se enojan más feo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, ¿sí? El mundo te empuja a lo contrario. Hay una expresión latina que se dice carpe diem. ¿La han escuchado, no? Que fue muy famosa a raíz de una película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Que la idea es, oye, en el tiempo que tienes, haz lo que quieras, pero haz algo que tenga algún fruto. Sin límite. No, 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 no es sin límite. Si quieres realmente disfrutar y si quieres realmente tener un logro que permanezca, hazlo en el Señor. Tenemos que disfrutar de lo que Dios te da hoy, pero con la vista puesta en la eternidad. La eternidad hoy. Ahí está la idea. Nunca olvides que tú estás en la eternidad, en ese camino para disfrutar. Dios es bueno, ¿no? En gran manera. ¿Por qué vas a querer disfrutar fuera de la bondad de Dios? Dios hace promesas que va a cumplir en ti para que tu vida sea bendecida. Muchas. ¿Por qué las vas a desechar buscando lo pasajero? Por muy placentero que sea. Y ese es el gran engaño del pecado, que te ofrece una, comillas, bendición, que dura nada y se transforma rápidamente en maldición. Y nos engaña. El problema es cuando nos gusta engañarnos.
Por eso el consejo, siguiendo en el capítulo 12:1, acuérdate de tú. ¿Por qué dice tu creador y por qué no dice acuérdate de Dios? No estaba diciendo eso. Él es el que creó todas las cosas buenas que tú puedes disfrutar. No olvides eso, ¿sí? Acuérdate de tu creador. Cuidado con disfrutar bajo el sol como si Dios no tiene nada aquí. Que decía capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés. De hecho, capítulo 3 es interesante, ¿no? Todo tiene su tiempo bajo el sol. ¿Entiende eso? Dios. Y en el versículo 11 va a decir, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Te acuerdas que decía Dios es bueno? Dios hace todo con bondad. Es más, aquí que dice que todo lo hizo hermoso. ¿Por qué vas a pensar que hay algo más hermoso que lo hermoso que Dios hace? ¿Puede ser o no? Entonces, nosotros cuando leemos el texto, no, eso nunca puede ser. No hay nada más hermoso que lo que Dios hace. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y por qué pecamos? Porque todavía no hemos puesto esta verdad en nuestro corazón. Más la podemos enseñar también a otros. Por eso Salomón está aconsejando lo que está aconsejando. Acuérdate de tu creador. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, nosotros queremos tratar de entender más. ¿Por qué? Capítulo 7, versículo 29. Va a decir, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos no son ellos, somos nosotros, cada uno. Considera al Señor antes de que sea tarde. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esa es la traducción más simple, antes de que sea tarde. Antes. Salomón se apartó de Dios. Y nosotros decíamos, oye, Salomón pidió sabiduría, era el más sabio de todos, ¿sí o no? Y con esa sabiduría, ¿cómo iba a caer? Él sabía, él tenía la verdad de Dios. Él regía una nación según la ley de Dios. ¿Y qué hizo? Se apartó de Dios. Si él lo hizo, y uno lee con toda la riqueza, toda la sabiduría que él tuvo de parte de Dios, ¿cuánto más nosotros? Que a veces estamos en aflicción o en los días de la vejez. Esa es la idea del tiempo, ¿no? Entre el joven o con el día nublado y no soleado. Bueno, Salomón también tuvo esos días y cayó. Y ahí está la advertencia, cuidado. Él sabe lo que dice. Vamos al capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 1 y 2, parte sí. Dije yo en mi corazón, esto es lo que va a decir Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Tarde se dio cuenta. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Por qué? Porque vivió en eso, en las risas y en los placeres. ¿Y de qué sirvió? La aflicción. Más adelante, versículos 10 y 11, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, porque se apartó del Señor y sin provecho debajo del sol. Cuidado con cambiar el gozo pensando que es del Señor, pero es nuestro, aparte del Señor, cambiar el gozo por miseria. Y esas transacciones las hacemos siempre. El problema es, ojo con acostumbrarte. Tienes que pensarlo antes. Acuérdate de tu Creador
en los días de tu juventud. Piénsalo antes, para que no tengas aflicción, para que no tengas miseria. Cuidado con estar disfrutando cosas bajo el sol que son una parodia del gozo que Dios te da. ¿Sabes lo que es una parodia, no? Es como una imitación burda y incluso burlesca. Como que gozándome de lo que yo logro sin considerar al Señor. Vive hoy agradecido de tu Creador porque después todas tus capacidades van a disminuir. Y es la advertencia que nos va a hacer después. ¿Cuándo va a hacer eso? El Señor sabe. ¿Y se refiere solo a la edad o no? No. Cuando enfermamos, ¿de qué disfrutamos? De la esperanza de sanar. Y sería, ¿no? Y ahí quedamos, ¿no? Yo, mientras leía este texto recordé algunos años atrás, empezaba a sacar las cuentas y decía, cuando yo tenía 41 años, pasé mis 41 años, casi todos esos 41 años, en cama, postrado. Y pueden llegar tiempos así. Cambiar el gozo por miseria. ¿Por qué? Porque van a haber tiempos en que no vas a poder hacerlo. Aprovecha el tiempo que Dios te da en las cosas que Dios te da. No parodias, Dios. Y Salomón va a describir esto ahora con un poema de lírica hebrea. En el libro de Cantares, para entender un poco esta idea del poema, no lo busquen ustedes, pero va a hablar acerca de la relación amorosa en el matrimonio, ¿cierto? Ese es el libro de Cantares. Y Salomón va a escribir a su esposa de una forma hebraica muy preciosa, en un poema hebreo espectacular. Y nosotros leemos, por ejemplo, tus ojos entre tus guedejas, la idea es cómo cae el pelo, como de paloma. ¿Cómo son los ojos de paloma? Tus cabellos como manada de cabras, dice, que se recuestan en las laderas de Galaad. Una cabra echada ahí en el pasto. Así lo traducimos nosotros, ¿no? Pero en hebreo ellos entendían perfectamente lo que estaban hablando. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. ¿Has visto alguna vez una oveja trasquilada, no? No se ríen. Lo que está hablando es que el color de la lana es precioso. Ah, esa es la poesía hebrea. Entonces ahora va a ser esta misma situación en la vejez. Y a veces nos quejamos de la vejez, pero es un tiempo lindo que nos da el Señor. Recuerda siempre que Dios está hablando de hijos de Él, que son, que si bien fueron creados a imagen y semejanza de Dios, Él en Cristo ahora quiere volverlos a esa imagen y semejanza de Dios. Y nos ve Dios, preciosos. A mí también, ¿sí? Aunque no lo crean. Preciosos a los ojos del Señor. No importa la edad que uno tenga, porque cada edad tiene su función dentro del propósito que el Señor nos da. Y va a decir, voy a volver en el 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bueno, ten contentamiento porque Dios también obra en eso. Pero va a describir cómo es esta vida para que, y el sentido de por qué va a hablar de esto es para que, ojo, no esperes ese tiempo, disfruta de las cosas del Señor ahora. Por eso la idea de los días de tu juventud. No es que la vejez sea mala, tengo que querer hacer el contraste. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Qué terrible. ¿Sí? Van a haber tormentas en tu vida, vas a sufrir dolores físicos en tu vida. Y antes que pase eso, haz lo que el Señor
o disfruta de las cosas que el Señor te da. Haz las cosas con las cuales el Señor te ha puesto. Ahora, si no, va a llegar el tiempo, versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Y poéticamente está hablando de los decaimientos de los brazos y de las piernas, que a veces te cuesta más pararte, porque la fuerza de las piernas ya ha decaído, o a veces más sentarte incluso. Y se dan cuenta en lo poético, ¿no? Temblarán los guardas de la casa. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Bueno, hoy día tenemos buenos planes odontológicos, pero en ese tiempo no. Empiezas a perder dientes. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Vas a ver menos. Yo soy muy retratado en ese texto. Llega ese tiempo. Y hay enfermedades, ¿no? Glaucoma, catarata, ahí empezamos a sumar, ¿no? Desprendimiento de retina. Suena, me suena. ¿Cómo vas a leer la Biblia si no ves? Gracias, Señor, que proveyó audiobiblia. Y las puertas de afuera se cerrarán. Voy a empezar a oír menos. Por lo bajo del ruido de la muela. Y ahí de muela no está hablando de dientes, sino la muela del molino. Que yo no voy a escuchar cómo muele el trigo. O ya pierdo la audición. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Si bien está hablando de algo musical de la naturaleza, está diciendo que los viejos nos levantamos más temprano. ¿Sí? Ya no a las 7, ahora a las 6, a las 5, no. Y escuchamos los pajaritos. Esa es un poco la idea. Y todas las hijas del canto serán abatidas y las cuerdas vocales ya no te permiten, no sé, cantar como cantabas antes. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino. Uf, suena terrible. Y en el fondo, lo que antes para uno no era problema, ahora tú ya lo temes. Tienes que caminar con cuidado porque tropezarte ahora no es menor. Antes te tropezabas y te parabas, ¿no? Y florecerá el almendro, canas, está hablando de las canas ahí. Y la langosta será una carga. Y básicamente está hablando de la langosta en periodo de invierno camina más lento. La langosta para los hebreos era alguien muy ágil y muy rápido. Pero aquí no. De hecho, voy a volver en el capítulo 11 cuando dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra juventud en el hebreo es cabello negro. No siempre vas a tener el cabello que tú tienes ahora. Pregúntame. Y es lo que está desarrollando entonces en este poema ahora. Y se perderá el apetito, sigo en el 5 del capítulo 12. Uno pierde el apetito, empieza a comer menos y además, ¿se acuerdan con el problema de los dientes? No puedes comer cualquier cosa, ¿sí? Porque el hombre va a su morada eterna. O sea, se van a acabar sus días en la tierra. No, no está hablando de eterna, de vida eterna aquí, sino que está hablando de eso. Se van a acabar sus días en la tierra. Esa es la figura que está usando. Acuérdense que es poema. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y pareciera que están como los buitres alrededor, ¿no? No, no está diciendo eso. Está diciendo que los amigos que vemos a amigos que mueren, que nos empezamos a reunir, nos empezamos a juntar solo en los funerales. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro o una lámpara que está colgando en cadenas de plata que es de oro que va a caer. Esa es la idea. Supongamos que en ese tiempo eran lámparas de aceite, que tiene una ampolleta. Si la ampolleta se quiebre, ¿qué pasa con la ampolleta? Ahí llegó. Eso es lo que quiere expresar aquí. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente, ¿sirve? Ya no. Y la rueda se da rota sobre el pozo, o dicho, ¿sí? La manivela esa para subir el balde desde el pozo,
se rompe y ya no puede sacar agua, ya no más. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Polvo eres, polvo serás. Nos acordamos ahí en Génesis 3, lo que Dios le dijo a Adán. Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. ¿Estará hablando de vida eterna? Vienen los días que nos quedan para deleitarnos en Él. No son muchos, ¿sí? Vamos a llegar a un tiempo en que vamos a pensar en cuántos son los días que nos quedan para deleitarnos en las cosas que Dios nos dio. Todos son los versículos 2 al 6 que acabamos de leer. Y luego se abre la puerta al gozo de la vida eterna. Si es que estás en Cristo. Acuérdate de tu Creador ahora. Si tú no estás en Cristo, el tiempo es ahora. Y acá hay un llamado urgente. Porque ese espíritu que Dios te dio tiene dos caminos. O vas con Cristo al gozo eterno, o vas al infierno, sufrimiento eterno. Porque el espíritu no muere. Versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que los dio. Job dice, ciertamente sus días acerca del hombre están determinados. ¿Quién sabe eso? Dios. Él sabe cuándo yo voy a nacer, Él sabe cuándo yo voy a morir. Y el número de sus meses está cerca de ti, le pusiste límites de los cuales no pasará. No trates de alargar tu vida, Dios sabe. Y no necesariamente vamos a llegar a viejos, podemos morir antes. Acuérdate de tu Creador ahora. En el capítulo 3, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Y tenemos la idea. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Si estás en Cristo, tienes una puerta abierta al gozo el día que tú mueras. Gracias, Señor. Pero si no, hoy es el tiempo. La vida pasa muy rápido. Los que somos mayores entendamos mejor eso que los que son jóvenes. Los que son jóvenes piensan que tienen toda la vida por delante. Bueno, esa vida pasa rápido. Acuérdate de tu Creador, de los días de tu juventud, porque así va a pasar esos días. Salomón nos muestra en este poema que vimos recién acerca de la vejez, lo urgente que es ajustar nuestras expectativas a las del Señor. ¿Qué es lo que tú estás esperando en esta vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás funcionando? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué te mueve? Cuidado que no sea el Señor. Que sea lo que está en el Señor, que es mejor que lo que tú crees. Cuidado con los días de tu juventud. Alégrate en tu Creador, en lo que Dios te da. Pon urgencia en las cosas del Señor. Ajusta lo que tú quieres a la voluntad de Dios, que es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Puedes lograr tú algo mejor que eso? Entonces, no hay mucho donde perderse, ¿no? Para tomar la decisión antes de que sea demasiado tarde. ¿A qué edad es eso? No sabemos. El llamado no es a no disfrutar de las cosas creadas. A veces los mayores le tratamos de restringir cosas a los más jóvenes para que piensen como nosotros. No, dejen que los jóvenes hagan lo que hacen los jóvenes, pero en el Señor. Que disfruten las cosas creadas, pero a no ponerlas en lugar de Dios. Cuidado con los ídolos. Parece que no entendemos mucho esa figura, pero empezamos a disfrutar más las cosas que a Dios, que es el dador de esas cosas. Cuidado con eso, porque así fue como cayó Salomón. ¿Dónde vamos a mostrar las cosas que Dios nos da?
bajo el sol. Están ahí. Lo que está bajo el sol no es malo, que es de Dios. Disfruta las cosas que Dios te da. Él es un Dios bueno, que te ama y te sostiene. Él te sostendrá. ¿Tratamos eso, no? En todo aquello que disfrutes de Él. ¿Y cómo te da Dios las cosas? En abundancia. Yo vengo a darles vida y vida en abundancia. La idea entonces es que tenemos que entender que viene un final y que ese entender que viene el final nos mueva a la acción. Acuérdate de Jehová es actúa, no es memoria. ¿Sí? ¿Recuerdan el texto? Y se acordó Dios de Noé. No es que se lo haya olvidado, sino que dijo, este es el tiempo de actuar. Y empieza a secarse el diluvio. Cuando dice, acuérdate de tu creador, ¿qué está diciendo? Pon en acción todas estas cosas que Dios te da y disfrútalas. Acuérdate que es un mandato, alégrate. ¿Por qué? Porque la eternidad es hoy. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque estas experiencias de Salomón que fueron tremendas, grandiosas en ti, terminaron siendo espantosas, llenas de aflicción y de miseria. Hoy nos sirven de ejemplo para entender que nosotros estamos quizás en peores condiciones, que nos cueste más entender esta verdad de Salomón, que él pidió toda la sabiduría. Pero también vemos en tu palabra una promesa, que Cristo es nuestra sabiduría. Y ayúdanos a enfocar siempre nuestra vida en Él para aprender de Él y ser sabios. No importa la edad, pero sí que importa el tiempo, ahora. Ayúdanos en ese camino, en el nombre de Jesús. Amén.